Bienvenidos a la versión especializada en salud del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC. Soy Jonas Birmar y los acompañaré en este espacio presentado por la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, en una búsqueda por difundir la ciencia y la tecnología a toda América Latina. China, el país donde se originó el virus que introdujo al mundo a una crisis de salud, sigue viviendo momentos intensos y alarmantes derivados de la cantidad de contagios por COVID-19 y sus variantes. Esto en contraste a otras regiones como Europa o Norteamérica, en donde oficialmente se han despedido de las mascarillas y el resguardo de la distancia. Regreso a la actividad a medio gas en Pekín. El jueves, en el primer día laborable después de varios festivos por el Día de los Trabajadores, los distritos de Chaoyang y Tongzhou urgieron a sus habitantes a teletrabajar, en medio de una escala de restricciones por un brote de coronavirus en la capital china. Creo que no hay que exagerar, los habitantes podemos aceptar la situación actual. Si las cosas son como en Shanghái, también viendo la situación de la epidemia, si se vuelve demasiado severa, creo que las cosas serán distintas, pero ahora mismo está bien. El gigante asiático mantiene una estrategia estricta para combatir el virus, consistente en pruebas masivas, fuertes restricciones a la movilidad internacional y confinamientos como el aplicado desde hace semanas en Shanghái, su principal centro económico, con miles de casos diarios. Aunque en la capital el número de contagios es mucho menor, con solo 50 nuevos casos el jueves, las autoridades han aplicado numerosas restricciones para contener las infecciones y evitar un brote como el de la metrópolis meridional. No me preocupa que haya un confinamiento en la ciudad. Al fin y al cabo, Pekín es la capital. En todo el país había informes que decían que la situación en Shanghái era muy grave y ahora ya no hay más informes. Pekín como capital está bastante bien en comparación. Estar aquí es una gran suerte. Decenas de ciudades en China están aplicando confinamientos totales o parciales o medidas restringiendo la movilidad. Estos controles están repercutiendo en la economía y los ingresos por el turismo interno durante los 5 días de fiesta por el Día de los Trabajadores cayeron en un 40% respecto al año anterior. Nunca antes una pandemia provocada por un virus había atacado de manera tan estratégica distintos órganos del cuerpo humano. La COVID-19 ha logrado trascender más allá, ocasionando efectos secundarios preocupantes a largo plazo una vez superado el pico de la infección en nuestro cuerpo. De hecho, algunas de ellas podrían ocasionar incapacidad permanente. Pues a mí el COVID me ha quitado 2 años de mi vida, pero por otro lado también me ha dado la oportunidad de volver a empezar como un niño. Este es el jardín de su casa, nos dice, porque desde hace 2 años vive entre las paredes del hospital. Se contagió de COVID e ingresó en la UCI en marzo del 2020. Estuvo 2 meses en coma. De todos los tubos que tuve en la boca, tengo hinchazón por el labio superior. No sentía ni los dedos de los pies ni las piernas. Yo pensaba que me había tenido un accidente con el taxi, porque como soy taxista, vestidos así, pues yo pensé que estoy en Marte o ¿dónde estoy? Y hoy nos cuenta, es él quien se siente como un extraterrestre porque las secuelas del COVID no le dejarán ser nunca más quien era. No podrá volver a conducir el taxi, ya tiene la incapacidad laboral permanente. Bueno, pues las secuelas supongo que debe ser la movilidad del brazo, la movilidad de la mano. Ha puesto en venta la licencia y nos confiesa que no sabe qué hará cuando salga. Tengo la enfermedad de hospitalitis porque de tanto llevar tanto tiempo, claro, es que aquí no me tengo que preocupar de nada, me dan la medicación cuando me toca. Eduardo tiene miedo de volver a la calle y por eso nos dice con cierta vergüenza que no tiene prisa para que le den el alta. Tras 2 años de pandemia, los sistemas de salud pueden sacar algunas conclusiones sobre el funcionamiento y mejoras para garantizar una atención sanitaria óptima para todos. Desde citas por videollamada o interacciones en chat con inteligencia artificial son el camino pautado hacia una medicina en línea, una estrategia que también busca digitalizar los sistemas de salud para poder atender a pacientes en todo momento. La Comisión Europea presenta la propuesta para una nueva normativa destinada a digitalizar la asistencia sanitaria en toda la Unión Europea y aumentar el acceso a los datos relacionados con la salud. Para 2025, Bruselas quiere facilitar el acceso a los datos sanitarios a pacientes, médicos, reguladores e investigadores.
En un intento de mejorar los diagnósticos, reducir los costes innecesarios de la duplicación de pruebas e impulsar la investigación médica. Los datos sanitarios son poder, y los datos sanitarios son la sangre que corre por las venas de nuestros sistemas sanitarios. Nuestra propuesta de un espacio europeo de datos sanitarios es la primera de este tipo en todo el mundo. Es una piedra angular para nuestra transformación digital y una verdadera revolución en la historia médica europea. El uso generalizado de recetas electrónicas de fácil acceso supondría un importante ahorro de costes al reducir los errores en la dispensación de medicamentos. Muchos estados siguen utilizando recetas en papel, pero el camino hasta aprobar la normativa se prevé que sea largo. Las asociaciones de consumidores son conscientes de los riesgos, pero también de los beneficios que esta nueva situación podría tener. Los usuarios de la sanidad son muy proclives a compartir sus datos sanitarios, pero no de cualquier manera. Y es cierto que este marco es la forma en que este espacio sanitario europeo puede crear un espacio de confianza en el que uno podría compartir sus datos sanitarios en beneficio de todos, porque realmente es en beneficio de la mayoría. Los ciudadanos también están a la expectativa, y así es como este espacio puede contribuir, ya sea en cuestiones de seguridad o de redistribución del valor de estos datos. De la valeur de ces données, ce genre de choses. Además, también se espera que se puedan evitar la duplicidad de pruebas médicas ya existentes, como por ejemplo las radiografías. Las afecciones ligadas al funcionamiento del corazón se encuentran entre las enfermedades crónicas no transmisibles que presentan mayor incidencia entre la población desde mediados del siglo XX. Por su parte, una cardiopatía congénita es una anomalía en el corazón que se desarrolla antes del nacimiento de un bebé, convirtiéndose en uno de los defectos de nacimiento más comunes. A continuación, hablaremos de uno en particular, denominado canal AB. ¿Qué es el canal auriculoventricular? El canal auriculoventricular o canal AB es una cardiopatía congénita que se presenta cuando la o el paciente tiene una alteración en la formación o desarrollo del tabique interauricular y del tabique interventricular en el corazón, y en vez de tener dos válvulas que separen las aurículas de los ventrículos, las cavidades comparten una sola. Esto significa que el corazón de la o el paciente tiene comunicadas tanto las aurículas como los ventrículos, y al latir el corazón bombea parte de la sangre oxigenada del lado izquierdo hacia el lado derecho, cuando en un corazón sano la sangre oxigenada debería ser enviada a la aorta para distribuirla por todo el cuerpo. Desde las primeras semanas de vida, la o el bebé con canal AB puede presentar fatiga y sudoración al comer, alimentación pausada, sudoración al dormir, así como pobre incremento de peso y talla. En esta cardiopatía, la o el paciente no presentan coloración azulada de labios ni uñas, pero eso no significa que esta malformación sea menos seria que otras. La mayoría de las veces se diagnostica en el primer año de vida del paciente, justo porque los síntomas se presentan desde las primeras semanas de vida. Sin embargo, es posible que también el diagnóstico sea establecido posterior al primer año de edad. Lo ideal es que se diagnostique tan pronto como sea posible y que la cirugía correctiva sea realizada entre los 6 y los 12 meses de edad, ya que posterior a este periodo es posible que las y los pacientes requieran de estudios más avanzados y complejos para confirmar que aún sea factible la cirugía. Muchas niñas y niños que nacen con síndrome de Down tienen una cardiopatía congénita y una de las más frecuentes es precisamente canal AB. De hecho, el 60% de los pacientes que han sido diagnosticados con esta cardiopatía tienen síndrome de Down. Para el diagnóstico existen diversas formas para determinar si hay presencia de canal AB. Se puede llevar a cabo radiografías del tórax, electrocardiogramas, ecocardiogramas y cateterismos cardíacos. Por eso, te recomendamos visitar a un cardiólogo pediatra, que es el especialista indicado para realizar una revisión minuciosa del paciente.
La malaria es ocasionada por un parásito mortal que invade y destruye las células sanguíneas para poder reproducirse. Es transmitida a partir de la picadura de un mosquito infectado. Este parásito ha logrado evolucionar y es mucho más sofisticado incluso que el virus que causa la COVID-19. Y aunque la vacuna para combatir esta enfermedad es una realidad, la malaria sigue sin erradicarse. Este lunes 25 de abril es el Día Mundial de la Malaria o paludismo, enfermedad que ha sido subestimada, pues vio un aumento del 12% en 12 meses en su número de muertes, debido principalmente a las interrupciones en el acceso a la atención sanitaria relacionadas con la pandemia de COVID-19. A pesar de la reciente introducción de una vacuna dirigida especialmente para los niños, la malaria causó la muerte de 627.000 personas en todo el mundo en 2020, según una estimación de la Organización Mundial de la Salud. Hoy sabemos que para luchar mejor contra la malaria es necesario centrarse en los países que tienen el mayor número de casos, especialmente en África. Hay que ayudar a estos países a disponer de diferentes herramientas adaptadas a su situación epidemiológica, explicó el director ejecutivo de UNITAID. La OMS ha indicado que la mitad de la población mundial corre el riesgo de contraer la malaria y que los niños menores de 5 años representan el grupo más vulnerable. En 2020 se registraron 241 millones de casos de malaria en todo el mundo. Los invito a ser parte de nuestros canales de WhatsApp y Telegram. En un momento, regresamos con más información. Un monumento memorial sirve como una reparación simbólica de daños durante un proceso de duelo que se vive colectivamente. Desempeñan un papel donde se aspira a la moralidad y la justicia, además de servir como un símbolo de acompañamiento y solidaridad con las víctimas de algún suceso. De este modo, la memoria y el arte se mezclan para rendir tributo en Brasil a quienes han perdido la batalla contra el coronavirus. Memorial dedicado a los casi 640.000 muertos por coronavirus en Brasil. El Senado brasileño inauguró el espacio el martes por iniciativa de la comisión investigadora que en octubre denunció al presidente Jair Bolsonaro por una decena de delitos durante la pandemia, entre ellos crímenes contra la humanidad, charlatanismo e incitación al delito. Gran parte de la desaprobación del presidente de la República vino por el negacionismo ante la pandemia. Y esta comisión de investigación parlamentaria, a pesar de no priorizar el tema, lo dejó bien claro. Durante 6 meses, 11 senadores evaluaron la gestión de Bolsonaro, un escéptico del coronavirus que desde el inicio rechazó las medidas de contención contra los contagios, defendió medicamentos sin eficacia científica comprobada y sembró dudas sobre las vacunas, que retrasaron la compra de inmunizantes. Brasil es el segundo país más enlutado del mundo por el coronavirus después de Estados Unidos. A pesar de la magnitud de la tragedia en nuestro país, recién ahora estamos haciendo una primera referencia, un primer memorial. Es como si parte de la sociedad y sobre todo los órganos de gobierno tuvieran una memoria selectiva de lo que está pasando. El memorial, autoría de los arquitectos Vanessa Novaes Bering y André Luis de Sousa Castro, consta de una tarima de 27 prismas de mármol iluminados por dentro, uno por cada estado y el Distrito Federal. El espacio quedará instalado de manera permanente en una sala del Senado. Es muy gratificante estar hoy aquí. Es muy gratificante estar aquí hoy, solo para darte una idea de los 639.000 muertos, familiares, amigos que perdieron a sus seres queridos. No hay explicación. No hay ni explicación, sin decir que son 27. Ni hablar de los 27,5 millones de personas que se contagiaron en este país. Triste la forma en que se llevaron a cabo estas políticas. Fue un error que terminó victimizando a esta cantidad de personas, sin mencionar las secuelas.
sem dizer as sequelas. El texto de la investigación fue enviado a varios organismos locales como el Supremo Tribunal Federal, la Policía Federal y la Fiscalía, que lo están examinando. En tanto, el Tribunal Penal Internacional de La Haya notificó la recepción de la denuncia de la Comisión Investigadora contra Bolsonaro, quien sostiene que no se equivocó ni una vez durante la pandemia. La pérdida de un bebé por aborto o muerte prenatal continúa siendo un tema tabú, que origina la estigmatización, además de dar pie a la desinformación. Todo esto puede evitar que las mujeres reciban atención adecuada, pero sobre todo, que su proceso sea tratado con respeto. Por lo que hablar o exponer estos temas es de suma importancia. Me decían, tienes que ser fuerte. Dios así lo quiso. Pues tienes que salir adelante, ya. Pasaron 3-4 semanas, ya. Por el lado de la familia de mi esposo, a los 3 días, uno de ellos me dijo, ay, pues ya no importa, ya vendrán otros bebés. Ay, no, pero te cuidaste mucho, pero algo te faltó. Estas y muchas frases más son las que escuchan cientos de mujeres y parejas que tienen partos prematuros, abortos espontáneos y muertes de sus bebés durante el embarazo, en el parto y poco después del parto. Marisoco Ortiz y su esposo perdieron a su bebé en la semana 39 de gestación. En ninguna de ellas hubo contratiempos. Su ginecóloga incluso le dijo que su embarazo era como de libro, es decir, sin ninguna complicación, cumpliéndose con creces las expectativas. Sin embargo, llegó la revisión de rutina de ese mes y ahí comenzó la pesadilla. Llegamos a la semana 39 del embarazo. Ya era la semana en la que estábamos esperando el parto. Nos piden un análisis de estudio fetal para decidir si continuamos esperando un parto natural o una cesárea o un parto inducido. Y ahí es en ese estudio cuando el médico nos dice que no encuentra frecuencia cardíaca, que no hay latido. Y es algo que obviamente no esperábamos, porque no había nada, ningún indicativo de que fuera a haber nada, nada. Era un embarazo perfecto, medidas perfectas, todo. Análisis, o sea, se análisis cada 2 semanas. No había nada que nos dijeran que había sucedido, ¿no? Al darles la noticia, su doctora le sugirió una cesárea para finalizar el embarazo. A las 3 horas ya estaba en el quirófano, pero incluso durante la cirugía, la doctora insistió una y otra vez al padre en buscar una funeraria para llevar el cuerpo de su bebé sin poderse despedir de su pequeño. En lugar de ofrecernos crear recuerdos, tomar sus huellas, nos forzaron a que ya se lo llevaron a una funeraria, ¿no? Mi bebé nace a las 7:30 de la noche y a las 10 de la noche mi esposo lo está entregando a la funeraria. A él se lo permitieron ver 15 minutos. A mí la enfermera se le olvidó llevármelo. Cuando yo se lo pedí era porque ya me tenían que cambiar del quirófano a la habitación. Me dijo, ay, se me olvidó. Me lo llevó 2 minutos. Me lo dejó a 1 metro de distancia. Recuerdo que tuve que meter mi brazo entre los barandales de la camilla, con todo y cesárea y con todo, que no me podía mover, para alcanzar a tocarle su cabello y su cara. Fue el único momento en que vi a mi hijo. Pero la pesadilla no terminó ahí. Sin la más mínima empatía, las enfermeras llegaron a amarrarle los pechos, una práctica completamente violenta que se realizaba hace 40 años, y a darle medicamentos para inhibir la lactancia, sin presentarle las opciones que tenía. Y 1 hora después llegaban 2 enfermeras a amarrarme los pechos. En un acto que es muy violento, porque tienes el dolor de una cesárea que es una operación de grado mayor, y aparte te amarran los pechos, no te puedes mover, más el dolor que traes emocional. 2 horas después me habla la ginecóloga para informarme que entre los medicamentos que me habían dado una pastilla para inhibir la lactancia. No me dio opciones. Hoy yo sé que hay varias opciones
entre ellas la inhibición natural o la donación de leche materna. Pero en lugar de darme opciones, eligieron por mí. Además de haber sufrido la pérdida de su bebé, Marisoko sufrió también la falta de empatía del personal de salud que la atendió en un hospital privado. Se sintió violentada y sobrepasada. Nunca le ofrecieron acompañamiento emocional, terapéutico ni psicológico. Después de 6 meses de haber sufrido la muerte de su bebé en enero de 2020, Marisoko y su esposo conocieron a un grupo de parejas que, como ellos, habían vivido esta enorme pérdida. Pero eso se lo cuento mañana, en la siguiente entrega. Con imágenes de Eduardo Escalona, para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca. La lectura tiene el poder de mejorar las condiciones sociales y humanas. Nos permite reflexionar, pero también desarrollar aspectos cognitivos de nuestro cerebro. Un libro nos lleva a lugares lejanos y nos hace vivir experiencias a través del relato. Además de que también ayuda a matar el tiempo. Y es así como pacientes con procesos de quimioterapia hacen más llevadero sus tratamientos gracias a una biblioteca rodante. Las 4 horas que Andrés Giovanni Trujillo debe estar conectado a una máquina de hemodiálisis se hacen mucho más cortas gracias al viaje que hace por medio de una biblioteca rodante. Su discapacidad visual no es ningún problema, ya que Diana Oliveros, trabajadora social del Hospital El Turnal de Bogotá y conocida como una artesana de sonrisas, se encarga de leerle y transportarlo a mundos mágicos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque puede cambiarnos de pronto una idea, un conocimiento que no tenemos, de aprender un poco mejor a saber de muchas cosas, como libros de acción o libros de fantasía o de sueños. Esta idea, de la que unos 120 pacientes al día se ven beneficiados, se le ocurrió a Carolina Guevara, psicóloga y referente de humanización de la Subred Sur de Hospitales, cuando ella misma estuvo hospitalizada y el tiempo le parecía una eternidad. Pues ya estaba trabajando aquí en la Subred y dije, bueno, ¿por qué no pensar en una opción en la que los usuarios se sientan no solamente bien atendidos por parte de nuestros colaboradores, sino también una opción donde ellos puedan aprender cosas nuevas, donde ellos puedan trabajar en cosas nuevas, donde ellos se puedan fortalecer? Desde febrero inició el proyecto de las bibliotecas rodantes en 7 unidades de la Subred, que no solo incluyen hemodiálisis, sino del que también se benefician pacientes del ala infantil, una rural y las de salud mental. Todas las mañanas Diana pasea por entre camillas su carrito de metal y ofrece los libros que le llegan a partir de donaciones. En caso de que los enfermos no tengan las fuerzas o capacidades para leer por sí solos, ella misma lo hace por ellos. Para la artesana de sonrisas, es todo un orgullo ser parte de este proyecto. Y aquí estamos en esta lucha que es muy hermosa, más que un trabajo es una pasión. Es la oportunidad de mostrar lo que podemos dar nosotros como funcionarios. Los líderes de esta iniciativa destacan que por medio de esta se busca lograr una relación más cercana y humana con los usuarios. Verlos como personas sintientes y no como alguien que simplemente tiene el diagnóstico de una enfermedad. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. No se pierdan las emisiones especiales de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visite nuestra página noticiasncc.com. Utilice nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NCC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.